Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Seguimos con la carta a los Hebreos. Hoy estamos en el capítulo 13, del 1 al 8, y nos trae una afirmación que justamente en este año jubilar nos suena muy fuerte, porque celebramos un jubileo por cada 25 años del nacimiento de Jesús, o bien de su resurrección. Y es así como el autor de carta a los Hebreos termina el texto de hoy diciendo: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Este fue el lema del jubileo del año 2000, donde muchos grupos fueron a poder celebrar su jubileo. Y seguramente este año también tendremos muchos grupos de distintas realidades que vayan también a Roma para celebrar el jubileo, o lo celebrarán en las distintas diócesis e iglesias que están nombradas. ¿Qué es lo que hay que conservar de Jesús? Bueno, por un lado tenemos que decir que la iglesia es una iglesia siempre dinámica, no porque cambie a Jesús, sino porque necesariamente la iglesia necesita adaptarse a todos los tiempos. Desde el punto de vista doctrinal, nos damos cuenta que Jesús le dijo a los discípulos: el Espíritu Santo les irá revelando todo. Quiere decir que la doctrina que reveló Jesús necesitaba ser explicitada ante distintas interpretaciones que se dan a lo largo de los tiempos. Y es por eso que cada siglo tuvo su concilio, donde doctrinalmente se fueron definiendo cosas como la doble naturaleza de Cristo, divina y humana, en una sola persona. Eso Jesús no lo predicó como unión hipostática, ¿no? Jesús predicó y la iglesia tiene que decir: bueno, a ver, ¿qué decimos de Jesús, de su naturaleza divina y de su naturaleza humana? Bueno, y eso se define en un concilio. Así también doctrinalmente la iglesia hoy tiene algunos dogmas cristológicos aplicados a María, como que es la Madre de Dios, por haber dado a luz al Salvador, pero en la Biblia no dice directamente que es la Inmaculada Concepción, que fue virgen antes, después del parto, y así también todos los dogmas marianos respecto a la Asunción de la Virgen y demás. Estas cosas se van definiendo porque se necesita explicitar el Evangelio para las cuestiones que se van presentando a lo largo de los tiempos. Así también en la parte disciplinar, Jesús hoy da también una serie de podemos decir así, algunos consejos, ¿no?, disciplinares. Conserven el amor fraterno, no se olviden de la hospitalidad, acuérdense de los presos, respeten el matrimonio, vivan sin ansias de dinero, conténtense con lo que tienen. El Señor no nos abandonará. Pero sin embargo, hoy la Iglesia tiene todo un código de derecho canónico. Y por otro lado, la Iglesia también, viviendo nuevas realidades, va poniendo incluso en distintas congregaciones, grupos apostólicos, normas propias de los tiempos. El uso del Internet, el uso de las redes, hoy es una realidad nueva, y muchas veces decimos que no hace bien estar demasiado tiempo pegado a las redes y perdiendo el contacto personal con las demás personas. Esas cosas Jesús no las podría haber predicado porque son de nuestro tiempo. Ahora la Iglesia, tomando de este Jesús que es el mismo, ayer, hoy y siempre, lo actualiza de un modo diferente. Así también en la pastoral, ¿no? Jesús en sus tiempos recibió a un celote, que era de un movimiento que buscaba la independencia de los romanos, muchas veces hasta por caminos violentos, y lo integró al grupo de los 12. Hoy, si Jesús incorporara a alguien de un movimiento que utiliza la violencia, diríamos: la Iglesia está dejando incorporar a sus filas a alguien así. La Iglesia puede dejar entrar a alguien que no esté convertido. Y miremoslo a Mateo, que era recaudador de impuestos. ¿Cómo va a juntar un hombre apegado al dinero, como dice justamente el Evangelio de hoy? Y sin embargo, en aquellos tiempos como en estos, no nos tiene que asombrar que la Iglesia abra puertas. Porque si la Iglesia quiere recibir solamente a los buenos y a los justos, se queda sin nadie, porque apegado al dinero,
faltar al respeto al matrimonio, tener este tipo de pecados, los sacerdotes los confesamos de personas que están adentro de la iglesia ya y muchas de hace mucho tiempo. Y sin embargo, entonces cuando hoy también la iglesia recibe a un grupo, por ejemplo, el jubileo de los políticos, muchos dicen, pero si está lleno de corruptos. Bueno, el Señor le pedirá, lo está invitando a que cuando pasen por esa puerta santa se conviertan, ¿no es cierto? Ahora, en aquel tiempo Jesús llamó a muchos que no se convirtieron. Y así también, si pasa alguien que pertenece a algún movimiento propio de nuestro tiempo, que no comulga todo el movimiento con las cosas de la iglesia, llamémosle el movimiento LGTBQ, llamémosle movimientos sindicalistas, en los cuales también hay mucha corrupción. La iglesia mira al trabajador, la iglesia mira a la persona, la iglesia está mirando que sabe que todo ser humano necesita de Jesucristo. La iglesia sabe que todo ser humano necesita de Jesús y por eso ese Jesús que comió con pecadores, que se acercó a los distintos movimientos de su tiempo para brindarles el acercamiento a Jesucristo y un camino de transformación y conversión, hoy lo tiene que seguir ofreciendo a todos. Que entonces así también nosotros seamos fieles a ese Cristo que perdona a la adúltera, que camina junto a su madre, que es santa y inmaculada, que camina junto a los apóstoles, de los cuales uno nunca se convirtió, como Judas, salvo quizás a último momento, cuando se ahorcó desesperada por la desesperación. Dicen muchos, capaz que ahí fue su conversión. Pero no nos toca aquí hablar de este tema, solamente decir cómo Jesús le ofrece su gracia a todos y hoy ese Cristo la tiene que seguir ofreciendo a todos. La iglesia cuerpo de Cristo debe estar cerca de todos. Que así nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.